Hola a todos, soy Niploki Hola. Hola, soy Catelean. y esto es ñoñopedia, el podcast ñoño barra friki en el que hablamos de todas las cosas que se nos ocurra hablar. Y en el día de hoy vamos a hablar un tema súper alegre, súper relajado, súper para que se aparten la mente de todas las cosas malas que están pasando en el mundo. Todo esto es una mentira, vamos a hablar de un tema heavy. No, vamos a hablar de un tema complejo y es cómo nos Polémico. escuchamos con las voces agudas cuando empieza esta grabación. Terrible. Oye, y Ploqui, detengámoslo ahí un momento. Es un Tu tema voz, terrible. tu voz me Sí, choca mucho cuando empiezo a Hola, soy escuchar los Niploki. capítulos. sí, De pero verdad, no es sé como por que qué es. me habitúo, pero la primera, el saludo inicial, Sí. es que no me pasa con Flo y conmigo tampoco me pasa. No sé si puede que a todos nos pase con distintas personas, pero contigo, oh, Es que brígido. sabéis que la cosa va como bajando. Empieza con Leo súper agudo, después baja. Porque yo también creo que me escucho un poco más agudo al principio y más rápido. Pero conmigo va bajando un poco y cuando ya llegamos contigo ya está como semi normal. Sí, no Ya, sé por qué es, pero pasa, es algo de algún punto de la edición que queda así. sí, terrible. Pero sí, Más razón para armar un Patreon y pedir plata para un micrófono. No creo que sea problema del micrófono. sí. Bueno, pero Eh, Eso. voy a tomar parte de lo que dijo Flor, que vamos a hablar de un tema importante, porque es un tema importante y que necesita ser hablado. Hoy vamos a hablar, ¿cómo decirlo?, de cuando creadores o autores tienen conductas inadecuadas y cómo lidiar con eso. ¿Podríamos Claro, llamarlo así? ¿qué hacemos cuando la persona a la que admiramos es una mala persona o tiene opiniones de mierda, básicamente? Eso. Si hacemos algo en específico, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hemos escuchado que otras personas hacen? Porque con esto toda la gente actúa diferente. Mm. A pesar de que puedan verse ciertas tendencias como las tendencias de cancelación y todas esas cosas, yo me he encontrado con personas con opiniones muy diversas respecto a este tema. Entonces hoy queremos conversar de eso, no con Ujú. la intención de dar una respuesta necesariamente y de decir ya, esto es lo que hay que hacer, porque de nuevo, eso depende de cada uno, pero sí tratar de entender cómo es que nosotros tres actuamos respecto a esa situación. Bueno, ¿cómo podemos empezar el tema? Complicado. O Mm. sea, a ver, Delicado. yo antes, voy a tomar la palabra, yo antes como que estaba más o menos tranquila con este tema, porque en general veía que se empezaban a criticar figuras, uno que de personas, de autores que estaban muertos, y dos, personas que a mí en lo particular no me importaban demasiado. Por ejemplo, no sé, Pablo Neruda, o en el área de la pintura, Pablo Picasso, que son artistas que yo respeto, o sea, en su momento respeté como artistas, pero no es que yo les prenda velita. Y aparte los tipos están muertos, entonces como que no lo veía algo tan inmediato. Pero últimamente pasa que están, recién lo decíamos, fuera de audio, están cayendo como moscas. Sí. Y personas que están vivas, que están trabajando o que estaban trabajando, y personas que de alguna u otra manera a mí me importan más, como por ejemplo es el caso de J.K. Rowling, Mm. que ya quizás va a volver a salir en el tema más adelante. Pero me pasa eso, que ahora como que lo siento más cercano, es más normal que en una semana se hablen cosas súper graves de uno o dos personas que yo conozco o a mí me suenan o yo sigo, y, y a veces por cosas súper graves también. No solamente por temas de, oh, tal persona Opiniones. opina tal cosa, sino que son cosas graves, o sea, pedofilia, abuso sexual, etcétera. Entonces, ahora como que estoy un poco conflictuada con este tema, lo reconozco. Sí, ahí comentaste dos temas que me gustaría abordar. El primero, que, bueno, claramente hay una diferencia entre autores con conductas inapropiadas o poco adecuadas que están muertos y que esas conductas en su época quizás no eran mal vistas,
y nosotros desde nuestra perspectiva más moderna lo vemos como algo malo, y autores que están teniendo malas conductas actualmente. Ahí ya hay una diferencia, porque hay que ver, hay autores que tenían conductas que desde nuestra perspectiva están mal, pero que en su época estaban bien y que obviamente no se los puede juzgar con la misma vara que con alguien que está viviendo ahora, por decirlo de una forma. Es que igual, yo creo que entrando ya en ese tema específico, yo creo que igual depende mucho el caso. Por No es lo ejemplo, mismo, a ver, por ejemplo, no es lo mismo Tolkien, que quizás podía tener cierto grado de machismo en lo que escribía por la época en la que vivió, que Lovecraft, que tenía un gato que se llamaba Negro, pero negro de nigger. sí. Pero Lovecraft O sea, también era para ti, producto de su época. claro, para ti ambas cosas son diferentes. O sea, Yo, no se les puede juzgar con la misma vara. yo encuentro que las actitudes racistas de Lovecraft son más graves, porque si bien también son producto de su época, son mucho más dañinas que un leve machismo cultural de la época. Pucha, yo estoy más o menos en desacuerdo. O Mm. sea, para mí ninguno, o sea, Lovecraft, por lo menos que se sepa, nunca linchó a nadie de color. O sea, sus opiniones seguían siendo opiniones. Ah, Muy pencas, pero eran opiniones. Y lo mismo de Tolkien. O sea, Tolkien no maltrataba a mujeres, por lo que se sabe, nunca maltrató a su esposa, por ejemplo, físicamente, mm, pero su machismo salía de los libros. Su machismo no estaba relegado solamente a lo que él escribía. De hecho, yo hace poco les contaba a ustedes, yo leí biografía de Tolkien, una biografía de Tolkien, y ahí se contaba que este tipo obligó a su esposa a convertirse al catolicismo porque ella era anglicana. Ustedes saben que, bueno, por lo menos en la época de Tolkien, y de ahí para atrás, había una batalla constante entre los anglicanos y los católicos en Inglaterra. ujú, Entonces, la familia de Tolkien era católica, muy católica. Tolkien, la iglesia católica y un cura en específico prácticamente lo crió, fue de mucha ayuda durante su infancia y su juventud. Y la familia de Edith Tolkien era anglicana. Y él, para que ella se pudiera casar con él, se tuvo que convertir al catolicismo. Para mí, eso es una muestra de machismo súper Sí, grave. sí, mm. obvio. Entonces, para mí, si bien son en dos ámbitos distintos, como el machismo y el racismo, para mí están en el mismo nivel, porque Mm. al final las dos son opiniones. O sea, los tipos no hicieron nada malo, no llevaron a cabo ninguna acción derechamente mala, pero sus opiniones sí eran como la mierda. Ahora, mi pregunta es, ¿sus opiniones eran como la mierda en el contexto histórico en el que vivieron? No, pues ahí eran normales. Porque evidentemente tú podís tener una persona quizás como, como Tolkien, no sé, que claro, obviamente va a tener ciertas actitudes que están marcadas de su educación, de un tema cultural, de un periodo histórico prácticamente, en la que por más que hoy los veamos y sean pencas, eran normales, no es como que ni él ni Lovecraft resaltaran por tener una conducta específicamente reprochable como machista o como racista o como lo que sea en su época. ¿Me explico? Sí. De Pero, hecho, podían considerarse hasta moderados en sus opiniones, conservadores, para los parámetros que podían existir en la época. O sea, pensemos en lo que todavía se le hace a los negros en Estados Unidos. Entonces, que Lovecraft le pusiera negro o niga a su gato, probablemente era una de las cosas más piolas que podía hacer en esa época, ¿cachai? O sea, entre la gente que le escupía, los golpeaba, derechamente los discriminaba o los linchaba, o sea, Lovecraft era buena onda, ¿cachai? mm, Bueno, y eso me lleva al segundo punto que quería comentar, que es los grados o las diferentes gravedad que pueden tener las acciones, porque hoy día estamos viendo cancelaciones o, no sé, desprecio a autores por diferentes grados de cosas. Por ejemplo, está el caso que comentaste de J.K. Rowling, que podría decirse una opinión, ¿ya? El nivel de opinión, hay gente que tiene opiniones malas o que soporta organizaciones que tienen malas opiniones, por ejemplo, todos los famosos que pertenecen a iglesias con ideas
no sé, un poco controversiales o empresas o, no sé, estafas, por decir una Ujú. forma. Y luego ya están las conductas, malas conductas propiamente tales, malas prácticas laborales, abuso sexual, eh, como ya entrando en el terreno de las acciones, por decir de una forma. Como que igual ahí también hay alguna diferencia, porque yo igual siento que se los cancela con igual fuerza. Sí, para mí claramente hay una diferencia. O sea, si bien las opiniones de Rowling me parecen muy nocivas Mm. en el terreno de las ideas, yo no puedo compararla, por ejemplo, con Orson Scott Card, que es un autor norteamericano de religión mormona, que él dona dinero a fundaciones que luchan contra la homosexualidad Yo- cha, ya. o fundaciones que hacen estos como cursos o terapias para que la gente deje de ser homosexual. Mm, ¿Cachai? Él también, obviamente, eso se basa en sus opiniones de que la homosexualidad está mal, pero él obviamente está haciendo algo para solucionar el problema que ve en el mundo. ¿Cachai? Que yo Mm. sepa, Rowling no está donando, de momento, ojalá que no lo haga, no está donando a ninguna fundación antitrans. ¿Cachai? Ojalá. Entonces, ya ahí, por lo menos para mí, mm. Orson Scott Card está un escalón o dos escalones más arriba de Rowling. ¿Puedo hacer una pregunta y quizás por un comentario un poco polémico? ¿Qué edad tiene Rowling? Tienes 55. Ya, igual tiene sus años. Igual, yo creo, hablando de todo esto que veníamos de Tolkien y Lovecraft, que hoy en día, en ciertos, no quiero decir adultos mayores, porque no es que sean mayores, pero sí hay cierta brecha de generaciones más antiguas que igual tienen súper arraigado un tema cultural y religioso súper fuerte, en la cual yo me imagino que para ellos, sobre todo personas que son más conservadoras, también debe ser complejo salir un poco de esa visión del mundo en la que a ti finalmente te criaron, que quizás es lo que le pasa un poco a Rowling. Sí, pero también tiene que entender que el mundo no tiene por qué tolerarle que ella sea intolerante. Sí, Y una pregunta para ustedes que nosotros somos de la misma generación. ¿Ustedes no consideran que el mundo en- ha cambiado mucho en los últimos, no sé, 10 o 15 años? Porque para sí. mí, por lo menos, cuando yo era chica, estos temas, por ejemplo, la homosexualidad, ver a un travesti en la calle, directamente de los trans nos hablaba. Mm, Pero todas esas cosas, cuando yo era chica y por lo menos hasta que iba en el colegio, también eran temas sí. súper tabúes. Mm, Y ya cuando yo estaba en la universidad, como que estas cosas se empezaron a hablar más, se empezaron a visibilizar más, pero yo todavía pertenezco a la generación que se crió escuchando chistes sobre los homosexuales, ¿sí? Y que los sí. homosexuales se le podía ridiculizar en un escenario tan grande como el Festival de Viña del Mar Mm, sin que al humorista le pasara nada, sí. ¿sí? Sí, Entonces, sí. nosotros igual tuvimos que hacer un cambio de paradigma. Pero siempre es más fácil una adaptación por un cambio de paradigma para una persona cuando es joven, porque mal ni mal tú cuando te estás criando en la adolescencia o en la joven juventud, igual tenéis cierto parámetro de flexibilidad versus una persona que tiene 55 años, que ha vivido toda su vida. No sabemos qué educación tuvo ella, en qué contexto es todo esto, porque hoy en día también hay gente joven que tiene estos razonamientos. O sea, basta con ver, y acá que me perdone alguna escucha si lo hizo, pero a mí me dio vergüenza ajena el domingo pasado que estaban con lo del orgullo hétero, y yo no creo que todos hayan sido dinosaurios de 50 años. Es que por eso yo creo que ahí aplica el persona a persona. Depende de cada persona. Una persona de 80 años puede tener más capacidad de cambio y de construcción que alguien de 25, porque las dos personas son distintas. Sí. O sea, tú puedes hacer una idea como de generación, ya, por Mm, generación probablemente esta persona tenga más, pero al final va en persona a persona. ¿Sí? sí, pero igual yo creo que hay un tema cultural de por medio. ¿En qué Eh, sentido? ¿En qué sentido? De que está bien, si hay un tema de personalidad y de flexibilidad, que es lo que tú comentas, y de tolerancia finalmente, pero al final hoy en día también hay gente que la están educando, Sí, que pues, viven en una burbuja, que no quieren salir de esa burbuja,
y gente que lo educan bajo valores cristianos súper extremos, porque yo conozco gente cristiana que le da lo mismo, que está todo bien con la homosexualidad, ¿cachai? Pero, oye, o sea, yo tuve compañeros con los que tú hablabas y claro, y no solo que no tenían idea qué es lo que pasaba fuera de su burbuja, sino que vivían de una forma igual bastante retrógrada en ciertos aspectos, por ejemplo, sexualidad. Eran temas súper tabúes, porque en sus familias, que nosotros somos cristianos, que no sé qué miércoles. Entonces, esas cosas también pasan mucho. Es verdad que Sí, también hay un tema de personalidad y de sí, adaptabilidad propia que te lleva, pero sí creo que también aún hoy en día hay un factor de entorno social y cultural súper fuerte, no tanto quizás como en la época de Tolkien, sin duda, sí. pero eso voy, o sea, nosotros no sabemos cómo fue el entorno de Rowling en ese aspecto. Quizás su madre, su abuela, su nana, no sé, lo que sea, era una mujer extremadamente cristiana y ¿qué le metió en los primeros días de vida? En la cabeza. Y hay gente que le quedan esas cosas como hay gente que no, tal cual tú dices. Entonces igual, por más que me parezca penca puntualmente el caso de Rowling, me parece súper penca su actitud. Sabéis que yo igual puedo llegar a ponerme en sus zapatos, porque aún hay gente que fue criada bajo eso, Pero ¿cachai? yo ahí iría a otro tema, porque hay lo que no puedo disculparle el caso de Rowling o el caso de gente que opina y utiliza su... Ese es el tema, que vos podés opinar vos lo que quieras, esté mal, mientras no hagas daño a nadie, bueno, opina lo que quieras. El tema es que ella utiliza su plataforma para expandir esas opiniones. Y yo encuentro que ahí ella está dentro de todo tomando una acción para expandir una opinión que puede llegar a hacer daño. Y eso ya es O otro sea, paso más también. espérate, pero en el caso de Rowling, su opinión es muy penca, que de verdad me parece que su opinión es muy penca, pero la tipa está usando, al final es como tú dices, es su plataforma y ella también tiene derecho Ya, a dar su opinión. Yo pero soy ese más, es el ¿me tema. dejas Sí, terminar la idea? Gracias. Es que interrumpes un poco. Sorry. Bueno, es que finalmente, yo, a ver, hay un tema acá con el derecho de libre expresión que es súper delicado. Yo creo que tu opinión, si va a fomentar el odio, si va a fomentar la discriminación, me parece que no está bien, ¿ya? Pero la tipa también tiene su derecho de plantearlo de buena manera dentro de todo, y creo que ella dentro de todo no lo planteó con un tono de odio de por medio, sino que ella justificó a su forma por qué cree que las mujeres trans no son trans, no son mujeres. o no son mujeres, perdón. ¿Me explico? ¿A lo que voy? Sí, pero a lo que yo voy es que su opinión hace daño y que si tu opinión hace daño, no la esparzas. Es que ahí Es que entra ahí en una línea súper delicada, porque eh, entra ahí en un tema de los criterios, entras en el tema de de qué está bien y qué no está mal, y eso igual es subjetivo, porque Rowling no, yo estoy segura que Rowling no escribió ese post diciendo, oh, vayan a pegarle a alguien trans, porque ahí claro, si hubiera dicho eso hubiera sido súper distinto el debate. Ella dio su opinión, que es, para mí esta gente, los trans no existen, o no son mujeres, lo que sea. Y es una opinión súper penca, pero la tipa no dio una opinión desde la violencia, desde el odio, desde el vayan y mátenlos, desde ojalá que se mueran, para nada. O sea, no me parece que su opinión haya sido incitación al odio, de ninguna forma. Fue una opinión súper poco políticamente correcta, súper descriteriada a mi gusto, pero al final también es su opinión y su opinión es, colgándome lo que decía algo, antes también viene en base a un contexto histórico y cultural de ella. sí. A ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, el tema del contexto y de cómo fue criada Rowling y todo eso, y lo que puede llegar a explicar por qué ella piensa así. Yo voy a aplicarle a ella y a todas las personas que pueden caer en este saco, lo mismo que se le aplica a los libros. Cuando tú escribes, tú puedes tener mil y una intenciones, buenas, malas, geniales, mediocres, lo que sea, pero al final lo que vale es el libro en sí. Tus intenciones no valen mientras no se hayan transmitido en el libro. Entonces, yo puedo entrar a hacer mil y un conjeturas de por qué Rowling piensa así, cómo fue criada, cómo era su familia, qué se le enseñó desde chica, etcétera. Pero al final lo único que yo tengo cierto es su opinión. Entonces, meterse a hacer conjeturas de por qué Rowling o inserte cualquier persona con una opinión que nos pueda parecer penca, piensa de esa manera, es una tarea un poco inútil.
porque al final está jugando con las posibilidades, etcétera. O sea, Rowling puede pensar así, puede haber tenido una crianza súper liberal y súper abierta de mente, y la mina piensa así igual, de todas maneras. Ya, primero eso. Segundo, yo entiendo la postura de Flo, porque siento que a veces la gente que defiende los derechos, es decir, no sé, pues de las distintas razas, las divergencias sexuales, las personas que no son binarias, etcétera, a veces caen un poquito en la censura. Y como decía Flo, hay una línea muy fina. Y al final, claro, Rowling ejerció su derecho de libre expresión. El tema es que es Rowling. El tema es que tiene una plataforma súper grande, la va a leer miles de personas, los que no tienen Twitter, los que no la siguen en Twitter se van a enterar igual. O sea, a mí todavía me siguen saliendo noticias de lo que dijo Rowling y sus repercusiones, ¿cachai? Y como tal, como ella sabe eso, sabe que tiene miles de seguidores en el mundo, ella tiene que hacerse responsable de sus opiniones y de las consecuencias que traen sus opiniones. Sí. Eso por un lado. Pero el hecho de que ella no pueda opinar porque tiene esa plataforma muy grande es también coartar su libertad de expresión. Sí. Y al final, claro, la mayoría de las personas consideramos que lo que dijo Rowling está mal, pero también yo vi a muchas personas defendiendo a Rowling. Que la defendieron, sí. Porque yo conozco personas que tienen la misma opinión que Rowling y de repente al leer el Twitter de Rowling se dieron cuenta, oh, esta mina que es súper famosa nos está apoyando. ¿Cachai? Porque al final el feminismo, y esto es algo que esto tenemos que entenderlo aunque cueste, el feminismo es una ideología. ¿Sí? Y como ideología tiene un espectro enorme. ¿Sí? Enorme. O sea, en el feminismo hay gente que está a favor del porno, hay gente que está en contra del porno, hay gente que está a favor de la prostitución, hay gente que está en contra de la prostitución, hay gente que está a favor de la transexualidad, hay gente que está en contra de la transexualidad. ¿Cachai? Entonces, una feminista se puede poner a pelear con otra feminista sobre cualquiera de esos puntos, y son feministas las dos. Sí. Entonces, al final Rowling muestra y representa un lado del feminismo, que nos puede caer bien o mal a nosotros, pero al final es una arista de una ideología, es una cara de una ideología súper grande y que va a seguir mutando, porque cada ideología tiene tantas caras como personas la sigan. ¿Sí? Entonces siento que tampoco se le puede pedir a ella que no dé su opinión. Y claro, lo que dijo está súper bien. Pero ella dijo su opinión porque considera que es la correcta. ¿Sí? Y bajo ese parámetro, obviamente tú no la vas a ver de la misma manera que la ve ella. Para ella en ese momento ha tenido todo el sentido del mundo. Claro, tú lees el Twitter, claro, no ocupa palabras de odio. Ahí va como cada cual lo interpreta. ¿Cachai? Porque también hay mucho de interpretación en los que leyeron, tanto para bien o para mal, hay mucha interpretación en los que leyeron lo que ella escribió. Entonces, si tú leíste el Twitter de Rowling y sentiste que Rowling te estaba mandando a pegarle un trans, puta, igual eso es como tu problema, porque esa es tu interpretación, ¿cachai? Otra gente no lo vio así, otra gente lo vio bien, otra gente lo vio mal. Por ejemplo, yo dije, puta, esta mina, ¿qué onda, cachai? Pero al final es su libertad de expresión, aunque nos duela, ¿cachai? Aunque nos duela. Exacto. Porque la mina al final no está matando a nadie. Exacto. Exacto, y la mina tampoco está diciendo qué asco esta gente, o no sé, ni siquiera, o sea, la loca dentro de todo dio su opinión, desde su verdad. Claro. Sí, o sea, eso. Claro, el tema ya puede cruzar un poco la línea cuando, por ejemplo, ella borra twitters de cariño a Stephen King por Stephen King decir que las trans son mujeres. Eso es una estupidez, pero sí. Ella está siendo intolerante, sí. ¿Cachai? Es otro tema. O sea, más allá de lo que ella piense sobre los trans, que también representa un grado de intolerancia, cuando haces eso con alguien que piensa distinto a ti, ya estáis mirando fuera el queso. Como o sea, igual evidentemente la respuesta de Stephen King fue una provocación. Es que a él le preguntaron.
¿cachai? Ah, no fue ya, ok. Sí, o sea, para los que no conozcan la situación, fue así. No es como, es distinto, por ejemplo, al caso de lo que pasó con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Eddie Redmayne, que, que hablaron como directamente, o sea, como no estoy de acuerdo con bla, 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 porque pienso que las mujeres trans sí son mujeres, etcétera. Acá lo que pasó fue que King le dio, retuiteó, perdón, o le dio apoyo, no recuerdo bien ese aspecto, a una parte de un Twitter de Rowling. Una parte, no todo un hilo en los que ella escribe sobre las cosas que escribe, ¿ya? Stephen King le dio retweet, me parece, o respondió a un Twitter donde ella hablaba que las palabras de las mujeres, en general, herían el ego de los hombres. Básicamente eso decía el tweet. Entonces Stephen King fue como, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasó después? Cuando Stephen King hace esto, obviamente la gente fue como, ¿qué onda? Stephen King está apoyando a Rowling, ¿cierto? Entonces alguien le preguntó directamente a Stephen King en su Twitter qué pensaba él, si las mujeres trans eran mujeres. Y él dijo, sí, las mujeres trans son mujeres. Entonces, cuando él apoyó este Twitter de Rowling, lo que Rowling hizo fue darle las gracias. Y le dijo como que ahora lo quería más y bla, 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 bla. Cuando Stephen King puso que las mujeres trans sí eran mujeres, Rowling fue y borró ese Twitter que había hecho ella como dándole las gracias. Mm. Eso fue lo que pasó. Entonces ahí ya la actitud de Rowling, puta, deja bastante que desear. Aunque sea una tontera de Twitter, igual tú decís, pucha, ya esta mina obviamente no le gusta que le lleven la contraria. Mm. Y mucho menos a alguien tan grande como Stephen King. Bueno, me gustaría quizás salir un poco del tema de Rowling para, o sea, vamos a volver a eso, pero para comentar casos que nos impacten un poco más directamente o que nos hayan impactado y cómo lidiamos con eso, ¿ya? O sea, no estamos diciendo que esta sea la única forma que se puede lidiar con un autor que te causa conflicto por sus opiniones o acciones, pero es la forma en la que nosotros lo resolvimos, ¿ya? En mi caso me ha pasado más que nada con youtubers, porque es una plataforma que consumo mucho. Eh, Tengo, bueno, tres casos. Dos de ellos son por conducta sexual inapropiada. Son dos youtubers que se llaman Pro Jared y Andy Signes de Screen Junkies. A ambos, a ver, el caso de Pro Jared es quizás más conocido y más grave porque a él se le acusó de tener un chat en el que intercambiaba fotos sexuales con sus fans, lo cual se confirmó y es cierto. Y él, creo, por lo que tengo entendido, él nunca lo negó, no era algo que fuera un secreto. Em, pero se le acusó de intercambiar fotos sexuales con menores de edad. Em, y bueno, luego de eso como que también hubo una subtrama secundaria con su mujer, con la que estaba casado, que según ella, ella le pidió que cerrara ese chat y él no le hizo caso, y tenía una relación extramarital con otra persona que también estaba casada, y ya, eso no voy a ahondar mucho en eso porque es un relajo, un culebrón externo, pero la acusación principal fue que él intercambiaba fotos sexuales con menores de edad. Y en el caso de Andy de Screen Junkies, la acusación fue que él había intentado, o sea, había forzado a una mujer eh, que le había invitado como a participar del programa y a cambio de favores sexuales, por decirlo de alguna forma. El tema es que en ambos casos, luego de meses de investigación y procesos judiciales y de otras cosas, ambos presentaron pruebas bastante convincentes o evidencia física de los chats y todo eso, demostrando que las cosas no habían sido así. Por ejemplo, Proyaret sacó fotos de los chats mostrando que él había preguntado antes de intercambiar las fotos si eran menores de edad o no. Ujú. Y en el caso de Andy de Screen Junkies, también se mostraron chats en los que él mostraba que tenía una relación extramarital, pero consensuada con esta otra mujer. ¿Ya? La decisión que yo tomé, tanto en su momento y la mantengo ahora con estos dos youtubers, fue dejar de consumir el contenido que producían.
porque obviamente las acusaciones eran graves, ya no puedo seguir viendo su contenido de la misma forma y disfrutarlo sin... porque ellos son como la cara principal del contenido, son youtubers. Entonces es muy difícil separar lo que ellos producen de ellos mismos y sus acciones. Entonces lo que decidí fue dejar de consumir su contenido y hasta ahora lo mantengo porque si bien demostraron su inocencia, igual yo encuentro muy malo éticamente que tengan relaciones extramaritales y bueno, yo personalmente eso lo encuentro malo. Hay otras personas que luego de que ellos demostraron su inocencia en los aspectos más graves, quizás puedan volver a consumirlos con la mente tranquila y yo no. Es un tema personal. Claro. Y con el otro que me pasó fue con el crítico de la nostalgia, Ese lo miramos mucho. que lo miraba mucho, consumía Muchísimo. mucho de su canal, lo conocí como cuando tenía 12 no más, 12 14 no sé. ¿En serio? Lleva muchos años el crítico de la nostalgia. Pero hace unos años salieron todo, bueno, acusaciones bastante consistentes y comprobadas de que en la empresa que él dirigía junto con su hermano y otra persona más, había malas prácticas laborales, situaciones de intimidación y abuso. eh, la tercera persona como que tenía muchas malas conductas muy graves y abusivas emocionalmente con otros de los creadores del canal y él como que no, nunca hacía caso, no lo censuraba, como que lo dejaba pasar. Y desde que salieron esas acusaciones yo también dejé de consumir su contenido porque ese tipo de prácticas laborales, bueno, yo más habiendo estudiado y siendo psicólogo laboral, las encuentro muy penca, por decirlo poco, porque la verdad lo encuentro nefasto que hagan trabajar a gente en ese tipo de condiciones. Entonces también mi decisión en ese caso fue dejar de consumir su contenido. Ahora, esto se basa básicamente en que estos creadores son la cara principal de su contenido. Claro. Y no puedo separar al creador del arte en ese caso. Sí puedo, en el caso, por ejemplo, de Rowling, separar mi amor por Harry Potter de Rowling. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las opiniones que ella vierte que me desagradan no están vertidas en el libro. ¿Seguro? Puta, espero que no me estés por arruinar Harry Potter. O sea, obviamente hay personas que salieron a encontrarle muchas cosas que dejaban muy mal parada a Rowling en cuanto a Harry Potter, Mm, contenido de Harry Potter. Hay discriminaciones, bueno, por todo el tema como de la no inclusión que tiene Rowling, que sí, tampoco es tan raro en la época en que Harry Potter se escribió. sí, Sí. Obviamente ya pudo haberse despegado y da lo mismo, o sea, eso no es necesariamente una excusa, pero obviamente Harry Potter es un libro donde estamos llenos de personas heterosexuales, sí, como cisgénero, etcétera, y ella como a posteriori, más encima, que es lo que a mí me molesta sí, personalmente, a posteriori ella quiso como decir, no, si en realidad, mira, es tal persona gay, no, si en realidad ella sí, no sé, pues, sí, musulmana, qué sé yo, eh, pero también, no sé, por, que los duendes pueden ser un símil de los judíos, etcétera. Los duendes. Entonces, la Pues, forma en que pues, las no, sí, opiniones y ideología de un autor se vierte en su obra puede ser o evidente o sí, no evidente, pero de alguna u otra manera siempre está. sí. Pero yo encuentro que en el caso de Harry Potter, por lo menos, no encuentro nada tan grave como que me diga, pucha, esto es horrible, voy a dejar de disfrutar o de ya no puedo disfrutar Harry Potter. No como con Pero, Crepúsculo, eso sí me lo arruinaste. Pero pero tampoco le bueno, tenías si tanto tú, afecto. No, no como Harry Potter. claro, Pero bueno, entonces en el caso en el que puedo separar al creador, como que no es la cara principal, no es como algo súper presente en la historia del libro, por decirlo de una forma, no es una autobiografía, entonces puedo separar ambas cosas. Lo que no puedo en buena conciencia ya hacer es darle dinero al creador. Entonces, yo no tengo los libros de Harry Potter en físico y no los voy a poder tener nunca más ya porque, a menos que los compre de segunda mano, porque en buena conciencia no puedo comprar los libros porque sé que le estoy dando dinero a J.K. Rowling, que en estos momentos, por las declaraciones que ha hecho, yo no puedo coincidir con lo que ella dice, lo encuentro dañino y no quiero que mi dinero le aporte, por decirlo de una forma.
Entonces, mi forma de lidiar con este tipo de casos es, si no puedo separar al autor de la obra, dejar de consumirlo. Y si puedo separar al autor de la obra, no darle dinero al autor. Esa es como mi forma de lidiar con el asunto. Flo, ¿tú? A mí, la verdad es que me pasó con dos casos así como que me chocaran, porque yo creo que no me los esperaba. Pero los dos son del mundo de la música. Uno fue un director de orquesta que se llama James Levine, que puede que lo ubiquen, que fue la persona que hace de host y conduce la película Fantasía 2000. Ya. No sé si lo ubican, ¿no? Bueno, hace el año 2017 creo que fue, sí, por ahí, 2016-2017, saltó un escándalo en el Met, donde él era maestro y director de orquesta jefe, y era, de los directores era como el más pro. Big Boss. Sí, era el Big Boss, totalmente. Y salió a la luz de que él, unas acusaciones de acoso sexual y abuso sexual a algunos de sus pupilos jóvenes, y muchos de ellos muy jóvenes, no menores de edad, pero sí niñitos de 10, no, no niñitos, pero ya de 18 años, como niñitos que no tienen ni idea de lo que es el mundo. Mm. Y salieron estas acusaciones y bueno, la reacción del Met fue despedirlo y muchas giras que él tenía se le suspendieron. La verdad es que no sé qué está haciendo James Levine en este momento, pero sí me impactó un tema, me impactó un poco por un tema de que si bien esta persona no es que cree arte en el sentido de que no, James Levine no escribía música, no era un compositor, no era un escritor, no era que saliera nada de él, él era un director de orquesta, entonces para mí ese rol de director de orquesta es un rol de liderazgo, también de artista, pero el director de orquesta es el Big Boss, es el que está a cargo de que funcione Sí, la obra completa. Es el Mañalich. No, por favor, pobre James por- Levine. Pobre, acaba de decir que Sí, no, abusaba de gente. pero no mató a nadie. En fin, opinión con... bueno, Mañalich técnicamente tampoco. No, pero sus decisiones. En fin, Puta, eh, pero el otro hizo el acuso, ¿cachai? sí, Él. pero bueno, Sus manos. llegó a aportar cosas buenas al mundo, por lo menos. Bueno, en fin. Claro, esa figura además como del director, del liderazgo, sí me pateó un poco. Es un muy buen director, yo no puedo poner en duda su trabajo. Yo no puedo negar que, de hecho, ayer vi La Valquiria del 1989 conducida por él y no puedo negar de su talento como director de orquesta, como músico, pero sí, fue como el primer caso así que yo me acuerdo que fue como, oh, qué onda. Y el otro fue Plácido Domingo. Reciente. Mm. Sí, bueno, yo tuve un divorcio con Plácido Domingo hace un tiempo ya porque a mí personalmente me pateó demasiado cuando él empezó a cantar de barítono y a meterse en cosas donde no tenía que meterse y empecé a sentir finalmente que el ego de la persona estaba superando un poco el artista, digamos. Acá hay un tema súper complejo de cómo funciona el mundo de la ópera y que no les interesa entrar en eso. Pero empezó a cagar fuera el tiesto, amigo. Ok. Ya. Mucha gente se lo aceptó como no, es que interpretativamente se justifica, pero yo soy bien O sea, purista para mis cosas en el tema lírico y es como no. se te cayó como artista primero. Sí, pero por un tema de ego, no porque lo haga mal, que a mi Como gusto lo artista. hace mal igual como ¿no? Pero bueno, filo. Pero igual cuando vino lo fuimos a ver y todo el asunto, ¿cachai? Ya. Pero sí, pues el año pasado fue el día de mi cumpleaños, me enteré de esta más peor, ¿te acordáis? Salieron unas acusaciones de varias mujeres de que lo estaban acusando de acoso sexual. De insinuaciones, varias mujeres como insinuando como no, yo no me acosté con él y me cancelaron contratos. Y sí, igual fue doloroso en el sentido de que Plácido Domingo, dentro del contexto de la figura de la lírica, es una figura que ha hecho mucho. Es un loco que no se merece que le digan que es un divo, pese a que yo lo estoy acusando de ególatra, porque el loco nunca fue un divo, el loco siempre fue muy famoso por ayudar a mucha gente, el loco hizo surgir a mucha gente joven, hombres y mujeres.
no mal piensen del todo. El loco tiene uno de los concursos de música más importantes del mundo, que ha sido trampolín para un montón de personas. El loco, desde que era más joven, cuando fue el terremoto en México del 75, creo que fue, el loco canceló su agenda y se fue a México a levantar escombros. Entonces, igual es como una figura que ha hecho harto. Una figura que siempre tuvo esa fama del bonachón. De hecho, está un poco ese mito que él se unió a José Carrera para hacer un poco los tres tenores con el objetivo inicial de conseguir plata para el tratamiento de leucemia de José Carrera. Está mucho esa historia, no sé si es verdad o no, pero es un rumor muy fuerte que hay en el ambiente. Entonces, claro, la contraposición un poco de esa imagen de, del Santo Domingo de alguna forma, porque, o del maestro, como le dicen, de ser una figura humanamente muy potente, a que pasara eso, a mí igual fue como que me asqueó un poco. El ambiente de la lírica, muchos salieron a defenderlo por todo esto que estoy hablando. Y bueno, y que también el loco salió básicamente a responder, sí, es verdad, la cagué, háganme mierda. Entonces igual eso yo creo que le bajó un poco el perfil a la situación. O sea, no lo hizo inmediatamente. Su primera cosa fue como, no, Sí, es un pero error. a las pocas semanas salió a pedir perdón, sí, yo lo hice, eran otros tiempos, fui un Sí, estúpido. pero salió el mismo día que salió una investigación declarándolo culpable. O sea, Sí, pero hay muchos que siguen sin reconocerlo, entonces como que eso igual le bajó un poco la atención al asunto, pero sí, es Puta, verdad que... ¿Qué? para mí ese blanqueo que hacen de entre el que no se disculpa y el que se disculpa lo encuentro tan tirado a las mesas, perdón, pero para mí que se disculpe o no, da lo mismo, o sea, lo hiciste igual, ¿cachai? O sea, eso como de no, que ya, pucha, ya igual el loco se disculpó. ¿What? Es como, o Es sea, que yo si igual creo Cortés que... hubiera dado una conferencia de prensa disculpándose por toda la muerte de la dictadura, como, ah, ya, pero el loco se disculpó. Sí, o sea, no Pero es por como para perdonarlo, pero sí creo que es importante llegar a una autocrítica versus el que se muere negándolo. es O, que, o es que diciéndolo igual, yo lo o mismo, sea, ¿cachai? pero es no sé, que, No quita que lo haya hecho, no. pero fue de verdad una autocrítica. Sí, es lo que igual fue bien duro con él. Pero bueno, finalmente yo no puedo negar que hoy en día yo escucho igual el repertorio de Domingo, porque es Domingo. O sea, yo separo un poco lo mismo que James Levine, digamos, su rol de humano versus su rol de artista. Y en general, cuando hay famosos que entran en polémicas, que quizás no me afecten tanto como estos dos casos, sí, soy bien de separar los Bueno, aspectos. pero ahí estamos hablando de contenido viejo. Por ejemplo, si él viniera de nuevo a dar un concierto, ¿tú irías a verlo? Mm, depende de las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Depende. Si viene a cantar cosas de barítono no voy ni cagando, pero Ya, o sí sea, puede que iría. Depende, ok. depende, pero sí, no. Es que es como que te digo, yo no puedo negar que su grandeza escénica o su grandeza como artista por su tema humano y más como en caso del que no fue el caso de James Devine, por ejemplo, que el loco es como ya hizo una autocrítica súper dura de lo que hizo. Y al final también vuelvo a rescatar esto de él. Yo sé que es un poco penca que esté intentando justificar lo que pasó, pero puta, el loco también hizo muchas cosas que fueron mucho aporte para el entorno. Entonces, un poco de pena ser tan dura con él, sabéis finalmente. que a mí yo tengo un problema grave con eso, muy grave, porque Mm, siento que, o sea, es donde yo pongo mi vara, ¿cachai? sí. Y siento que lo que tiene que ver con abuso o muerte, ¿no? No hemos hablado en ningún caso de un asesino, Mm. pero también entraría en mis parámetros. Eso de perdonarlo un poco o dejárselo pasar o olvidarlo porque la persona aportó mucho a su ámbito creativo o a su ámbito laboral, lo encuentro súper injusto con las víctimas. O sea, el loco sigue estando cancelado en muchos grandes teatros y todo el asunto. Sí, Yo no pero sé, igual me refiero no a nivel oye, te voy a dar trabajo, no, sino a nivel de espectador o de lector, etcétera, de es que consumidor de sí, contenido. a eso voy. En este caso, y es exactamente lo mismo que James Devine, yo no sé si esto me hubiera afectado distinto si él hubiera sido un creador, si él hubiera creado su música propia,
sus letras propias, en donde tú le pones otro, no quiero decir que le pones otro sentimiento, pero sí tu creación de alguna forma es tu reflejo en cierto grado. Acá estos locos, los dos ejemplos que yo estoy dando son intérpretes también, entonces también me pasa un poco que Ya, tú desligas un poco de Ah, eso, que lo que tú pero es decías, que oh, yo ahora releo Harry Potter y encuentro cosas, o sea, ¿cachai? da lo mismo, para Eso mí da también lo me mismo pasa. eso, el tema de la actitud hacia el culpable. Por ejemplo, Pablo Picasso. Hmm, Pablo Picasso es un grande de la pintura. ¿sí? Ya eso no lo puede negar nadie. No. Podéis ser experto o no, te pueden gustar o no sus cuadros, pero obviamente el tipo, tú paras y te detienes en su nombre cuando estás viendo la historia de la pintura del siglo XX. Obvio. Pero por esa actitud, por eso de que el tipo creó el cubismo y el tipo fue tan bacán y qué sé yo, se le perdonaron tantas cosas a Mm, Picasso. Se le perdonaron el maltrato que ejercía contra sus mujeres, las continuas infidelidades que cometió. Se le perdonaba que el tipo dejara encerrada a las mujeres en su casa, una casi se murió en un incendio por culpa de él. cuático. Se le perdonó que se metiera con una mina menor de edad y que después el tipo se atreviera más encima a ufanarse en su diario de vida y decir que no, que había sido lo mejor del mundo porque él estaba en su mejor etapa y ella estaba en su mejor etapa también, ¿cachai? Mm. Entonces al final estamos diciendo, puta, si es lo que igual era penca, pero es que es tan importante dentro de la historia de la pintura que ya igual no se le puede cancelar por eso, Es que no lo ¿cachai? vaya a poder cancelar. Es que, pero yo lo digo en cada Eso es lo que uno, voy. ¿cachai? En cada uno. O sea, y al final es lo mismo, continuamos la violencia contra la víctima, ¿cachai? De que la víctima diga, puta, este loco me hizo algo terrible, pero la gente lo va a perdonar siempre, ¿por qué? Porque es Picasso. Inserte Neruda, Mm, inserte el que sea, mm, ¿cachai? Entonces, por lo menos para mí, es súper violento lo que uno hace, mm. ¿cachai? Es súper violento. en el Como que caso, siento que es como decirle no sé, pues si una amiga mía viene y me dice, oye, tal persona me hizo tal cosa, yo le voy a decir, puta, pero es que igual el weón nos juega tan bien a la pelota, entonces, ¿cómo lo voy no sé, pues lo voy a dejar de mirar por eso, ¿cachai? en ese Entonces, caso, el de figuras históricas, ¿crees que una solución alternativa sería cuando uno aprende, por ejemplo, en el colegio de esa figura, incluir la información también poco agradable de la persona para que se visibilice? obvio, o sea, por lo menos para mí, yo esto lo aplico a la literatura. Ujú, Para mí es súper importante leer dentro de un contexto, leer dentro del contexto del autor, dentro del que fue producida la obra y hacer una especie de antropología o arqueología de las ideas. ujú, Entender por qué, por ejemplo, ya hace poco se criticaba a Tolkien por su machismo dentro del Señor de los Anillos. mm, A mí, más que criticar o no el machismo, o más que destacarlo, me interesa ver de dónde viene ese machismo. ¿Cachai? Entonces, para mí siempre ha sido muy importante leer las biografías de los autores y saber con qué gente estoy tratando, ¿cachai? Porque al final cuando tú lees o ves una película, etcétera, tú estás tratando con esa persona, ¿cachai? Aunque no sea una obra intimista. Esa persona, sus ideas, su visión del mundo está entrando en tu mente, ¿cachai? Es como hablar con alguien. Entonces yo, tal como me gusta saber de ustedes, ¿cachai? Lo que les pasó en sus vidas y cómo son y por qué son así, me gusta saber con qué autores estoy tratando. Y ahí va en cada uno donde pone su línea. Por mm, ejemplo, yo me enteré después de comprarme 2001 Odisea en el espacio de Arthur C. Clarke, ujú. yo me enteré que este tipo era un pedófilo. Que este tipo se había ido incluso a vivir a la India porque en la India era legal la pedofilia. ¿En serio? Wow. Cuando yo me enteré de eso, yo no había leído todavía el libro, todavía no he leído el libro está ahí en la pila de pendientes que tengo, tampoco he visto la película y yo no voy a ver esa película ni voy a leer ese libro, porque mi línea, porque el tipo cruzó mi línea, la cruzó tres pueblos, ¿cachai? O Mm, Sí. sea, si a mí también me molesta el abuso a los niños, peor. Me pasó lo mismo con Michael Jackson. Yo no puedo escuchar una canción de Michael Jackson sin ponerme incómoda. mm, Y obviamente, si estoy escuchando una canción de Michael Jackson, no la puse yo. Está sonando en una radio que yo no manejo, mm. ¿cachai? O voy pasando por la calle y justo está sonando. Porque yo no puedo poner una canción de Michael Jackson. Y les prometo, aunque les pueda parecer sorpresivo, Michael Jackson fue súper importante en mi infancia. Nosotros con mi hermano lo escuchábamos todos los días a Michael Jackson. Mm. Entonces, para mí, eso destruyó recuerdos de infancia. Wow.
no puedo afirmar que el tipo de verdad lo hizo, porque por mucho que sea terrible el documental que hicieron las víctimas, para la gente que no lo sabe, los documentales son películas, y Sí. de los documentales igual se puede mentir. Sí. Entonces yo no por ver un documental voy a decir, sí, esta persona está diciendo la verdad. Yo no lo sé. No estuve en ese caso, no sé lo que pasó. El tipo puede ser inocente o culpable. Y eso yo no lo voy a saber nunca, probablemente. Nadie nunca lo va a saber. Pero desde el momento en que se dice que supuestamente lo hizo, ya yo no lo puedo ver de la misma forma. ¿Cachai? Pero el caso Entonces, de Michael Jackson, disculpe la ignorancia, ¿se ha logrado confirmar algo? es que las víctimas han hablado, han dado sus testimonios, pero más allá de eso, por lo que yo tengo entendido, pruebas así como innegables no hay. Pero yo ¿Cachai? entiendo, puedo estar equivocada, pero entiendo que también han salido víctimas a decir que fueron obligadas, digamos, o forzados a dar el testimonio. Sí, por eso hay un cruce de testimonios, ¿cachai? Súmale que el tipo está muerto, entonces ya eso hace incluso más difícil todo esto. Pero el Sí, tema pues va loco siempre alegó inocencia en todo caso. claro, en tu actitud puede ser de seguir escuchándolo, seguir diciendo, puta, es que el tipo es tan importante dentro de la historia de la música, o no escucharlo y cancelarlo en cierta forma en tu vida, ¿cierto? Pero a mí me molestó mucho y me sigue molestando la actitud que hay con el caso de Michael Jackson, porque la cantidad de gente que salió a defenderlo, así como si las personas hubieran estado, no sé, de almohada. Yo estuve de almohada y esto no pasó. Como loco, ¿cuál es tu argumento? No, es que Michael Jackson es tan importante. Y es como de verdad. Entonces siento que ahí creo hay que tener un poco más de cuidado. Cuando tú vas y te agarras del talento, de la importancia, de la relevancia de la persona a la que están acusando de algo grave, porque aquí no estamos hablando de que el tipo dijo que las mujeres gordas son feas, ¿cachai? Estamos hablando de alguien personas que hicieron cosas ilegales, incluso en la época donde ellos vivieron. Sí. También hay que tener súper claro eso. O sea, estamos hablando de gente que esas cosas, si bien se metían debajo de la alfombra, igual eran feas, ¿cachai? Estamos hablando de gente que hizo cosas graves. Y si te estás agarrando de eso, no sé, para mí es súper pobre la actitud. O sea que Como para ti, en justificar es el, que la... en el punto ¿Perdón? en que transgreden cierta cosa, ya no puedes separar el arte del artista. Es como dejas de consumirlo en totalidad. Es que para mí yo estoy violentando a la víctima. Sí. Cuando yo lo justifico, o sigo, o hago como borrón y cuenta nueva y digo, no, ya, bueno, puta, este loco sí hizo cosas penca, pero ya, voy a igual leer su libro, porque el gallo es tan bacán y es tan importante. Para mí, yo siento que estoy violentando a la víctima. Como si me estuviera burlando de su dolor. ¿Cachai? Y no. Entonces, quizá a mí me toca más personal porque yo una vez hice eso así en vivo y con alguien con una amiga que seguí manteniendo una actitud neutral para con su abusador y de lo cual me arrepiento mucho. Entonces ahora yo siento que no puedo hacer eso porque siento que estoy violentando a la víctima, estoy perpetuando su dolor, ¿cachai? Y no le estoy dando la poca justicia que a estas personas se les puede dar porque ya no se les da nada de justicia, ¿cachai? Entonces, por último, yo desde mi pequeña e insignificante tribuna de consumidor de algo, por lo menos yo voy a decir, no, ¿sabéis qué? Este loco, chao. Pero el poder de adquisición es un poder dentro de todo. Tú Exacto. con No, tu elección de consumir o no consumir estás haciendo lo que puedes hacer. claro, no, y lo aplico a gente muerta, ¿cachai? El tema de las ideas, de las opiniones, yo soy un poco, podríamos decir, neutral, ¿cachai? O sea, yo también como Niploki no voy a dejar de leer Harry Potter por lo que dijo Rowling. Eso sí, Rowling para mí, o sea, no me dolieron sus opiniones porque no era la primera vez que las decía, primero que todo. Aquí las profundizó, pero no era la primera vez que soltaba cosas así. Y me pasó un poco como a Flo con Plácido Domingo, que a mí se me cayó Rowling primero como autora y después esto vino como a tirarle más tierra a la tumba. Como que te suavizó el golpe. Claro. Pero el tema de las ideas, yo puedo hacer un trance ahí. Puedo decir, puta, ya esta persona opina como el orto, pero ya, lo puedo llegar a leer. Pero lo que sí lo voy a leer con otros ojos. O sea, probablemente si algún día releo Harry Potter,
no la voy a leer con tanta inocencia como la leí antes. Probablemente voy a estar buscando esos indicios de que Rowling igual mete sus ideas de forma obviamente oculta o inconscientemente también. Es que es un poco lo que yo te en lo que decía. Cuando tú tienes a alguien que es creador de un producto, tú te vayas y tú ya sabes cosas feas, tú te vayas a empezar a predisponer a buscarlas también. Eso es verdad. Pero bueno, Pero sí. pasa también con los actores, pues los actores son intérpretes y también hay actores que han hecho cosas terribles. ¿Sí? Sí. Porque al final, el ser dentro de este mundo, ser famoso dentro de este mundo te da poder. ¿Okay? Y al Sí, po. final esta gente hizo lo que hizo muchas veces, la mayoría de las veces, por esa situación de poder que le Sí. da el ser cantante, el ser Sí. actor, el ser escritor, el ser guionista de cómic, el ser editor de una editorial de cómic, etcétera. ¿Cachai? Sí. Sí, pues ahí hay un tema más de poder que de querer abusar, quiero creer yo. O sea, y de las dos. Porque Sí, tú pues, podías ejercer tu poder de muchas formas. Sí. Tú podías ejercer tu poder, no sé, tratando mal a la gente en una tienda, ¿cachai? Diciéndole, oye, tráeme eso aquí al tiro porque soy yo. O podí violarte una mina, ¿cachai? Sí. O sea, es porque obviamente hay algo mal en ellos desde antes y se potenció quizás o encontró la oportunidad gracias a su situación de poder. Oye, yo para terminar, porque creo que estamos en el tiempo, Sí. solamente quería decir algo, y es que ojalá con todas las cosas que están pasando nos saquemos esta idea de que los artistas, por ser artistas, tienen que ser buenas personas. Sí. Los artistas son humanos, y dentro de esa humanidad pueden ser las mierdas más mierdas que hay. Entonces, esa sorpresa como, no, pero es que cómo él va a ser así si es escritor, o sea, hay escritores que han sido mierdas secas y peores. Entonces, y ahí inserte cualquier tipo de actividad artística. Entonces, los artistas pueden ser malos, pueden ser buenos, pueden ser como sea, son humanos. Entonces, no los idolatremos tanto. Yo creo que hay un poco de ese tema de la adoración ciega que se le hace a veces a los artistas, que estas cosas están pasando. Y además hacer un poco la distinción de que cuando consumas algo, no solo porque el artista sea muy bueno, no consuma solo talento artístico, también consume buenas personas. Si tienes el poder de decisión en tu consumo, es que en muchos casos tú no tenés cómo saber si es buena no tenés persona o cómo no, a menos saberlo, que haya un escándalo. pero si sabes que una persona es mala o que ha tomado acciones que son muy reprobables, tú tienes cierto poder, no creas que solo porque, no sé, no eres un productor, no lo vas a contratar nunca, pero puedes elegir no consumir sus productos. Sí, pues. Y eso igual afecta. O pirateen. Yo el otro día vi una película de y la pirateé. Está Y bien. hace caleta que no pirateaba una película. ¿Película de quién, disculpa? De Woody Allen. Es una mierda película aparte. Yo la pirateé y dije, ¿sabéis por qué? Porque eres Woody Allen y eres una mierda persona, te voy a piratear y no me va a dar ni una pizca de culpa. Lo apoyo. Bueno, Flash, tenemos Flash, 2 minutos 2 minutos. bueno, terminamos el tema, fue un tema divertido, fue un tema igual polémico, pero es bueno que se hable. Tenemos 2 minutos para dar las recomendaciones. Empiezo yo. Yo recomiendo a Linkara, es un youtuber que era parte de Channel Awesome, que era del Crítico de Nostalgia, pero es el único de ahí, o casi el único que salió impune, es un buen tipo. Hace reseñas de cómics y son bastante entretenidas y está orgulloso de que nunca he dicho la palabra fuck en sus reseñas, así que dentro de todo es un crítico bastante positivo. Ya, yo voy a recomendar la primera película de fantasía, que trae hartos clásicos de la música docta, no es tan contemporánea como la primera, no es la que está James Levine. Muchos la deben ubicar por El aprendiz de brujo, Mickey Mouse con la toga roja y el gorrito azul, así que se la recomiendo. Yo voy a también a recomendar una youtuber que se llama Franer, es chilena, y ahí tiene una persona que es talentosa y que es una buena persona y es ética. Eso. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Si tienen opiniones respecto al tema, siéntanse libres de comentar. Somos un espacio abierto para que opinen, pero que opinen con respeto y eso. Nos vemos la próxima semana. Flor, di lo tuyo. Si te gustó el capítulo, recomiéndanos. Si no te gustó, recomiéndanos con tus enemigos para que pasen un mal rato. Y eso es todo. Chao. Adiós. Chao.